Beatriz Clara Ñusta, hija del Inca Zairi Tupac, que está aquí, lo estoy mencionando, aquí está Zairi Tupac, ¿no? Su madre, la Ñusta María Cusi Huartay Coya, hija del Inca Huáscar. Zairi Tupac es hijo de Manco Inca. La hija de estos dos personajes, aquí está, doña Beatriz Clara Coya, es dada en matrimonio al capitán español don Martín García Oñaz de Loyola, sobrino nieto del fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. Bien, un familiar directo del fundador de los jesuitas se está casando con una princesa inca, hija del inca Sairitupa, la princesa María Cusihualpa y Coya, y sobrina directa del último inca, Felipe Tupac Amaru, que está aquí en el centro. Entonces aquí se está estableciendo prácticamente una nueva dinastía. Martín García Oñaz de Loyola, como capitán español, órdenes del virrey Toledo, venció a los ejércitos de Tupac Amaru y capturó al Inca y lo trajo al Cusco prisionero. Tupac Amaru fue ejecutado por orden de Toledo aquí en el Cusco. Entonces, miren, ese es un hecho histórico importantísimo. Ahora, es importante mencionar que como parte de esa victoria, esas hazañas militares logradas por Martín García, se le haya dado pues prácticamente ese derecho de casarse con una inca, una princesa inca, que se supone es la heredera de los reinos del Perú, ¿no? Cuando lo veis, ahí lo tenemos. Producto de ese matrimonio, bueno, a García Oñaz de Loyola también lo nombraron gobernador de Chile. Y esta pareja se fue a vivir a Chile. Pero en ese transcurso, la pareja tiene una hija, doña Ana María Clara Colla de Loyola, por las cuestiones políticas de su nacimiento, sobre todo lo complicado de su genealogía, es descendiente directa de los incas, ¿no? Es la nieta de Sairitupa, sobrina nieta de Tupac Amaru, es heredera de los reinos del Perú, ¿no? Y es pues también emparentada con San Ignacio de Loyola, un orden que en Europa y España, en las colonias españolas, estaba teniendo un protagonismo ascendente, muy fuerte. Entonces, bajo esas connotaciones, las autoridades españolas y obviamente la corona española decidieron que la niña no debía quedarse en el Perú y fue llevada a España y ahí la educaron y ahí se formó. Y en España, pues se le consideraba una de las importantes señoras, ¿no? De gran abolengo. Y es ahí en España cuando a ella la nombran marquesa de Oropesa, un territorio que está aquí en Cusco, el más rico del Valle Sagrado, donde está Guayabamba, Urquillos, Guayopari, todo Urubamba, todo ese gran territorio, lo mejor del Valle Sagrado, era de ella. La corona española le entregó eso a él, ¿no? Como primera marquesa de Oropesa. Esta heredera, esta princesa, Ana María Clara Colla de Loyola, fue dada en matrimonio con este otro personaje, Juan Enríquez de Borja, nieto del tercer general de la Compañía de Jesús, fundador también de la compañía, San Francisco de Borja. Ahí lo tenemos. Miren, a través de estos dos matrimonios se estaban enlazando la casa de los Loyola con la casa de los Borja. Y ojo, la casa de los Borja es importante porque San Francisco de Borja, ¿no? Desciende del rey Fernando el Católico, esposo de doña Isabel la Católica, y también desciende
¿no? Del Papa Alejandro VI, ¿no? De la famosa dinastía de los papas Borgia en Italia. Entonces, miren cómo la dinastía inca se está entrelazando con las dinastías y grupos de poder europeos. Este cuadro es muy famoso, ¿no? Ahí tenemos el detalle. Ahí está Martín García Ollas de Loyola y la princesa Doña Beatriz. Entonces, bajo ese contexto es que se está dando, pues, la historia de la Compañía de Jesús. Aquí tenemos, ¿no? Una vista, un gráfico del siglo XIX, donde vemos, ¿no? El conjunto del templo de San Pedro, aquí en el Jirón Cayal, ahí se ubica. Tenemos el templo en el siglo XIX, un importante contexto, que va a marcar pues, la imagen de Lima con mucha fuerza durante la época del Virreinato hasta la expulsión de los jesuitas. Este templo va a sufrir una serie de modificaciones. Miren, aquí tenemos un grabado con la imagen renacentista y con algunos elementos ya del barroco. ¿No? Es un templo, aquí está Girón Cayali, esta calle se llamaba Feria del Gato, esa palabrita gato posiblemente venga de catu, que significa en quechua mercado. Aquí está la portería del convento, el atrio, la portada con elementos del barroco, pero marcadamente por esta nomenclatura que vemos acá, la distribución de estos cuerpos y esa simplicidad, estamos ante una imagen muy, muy renacentista que tuvo el templo en alguna época. Obviamente esto va a sufrir una serie de cambios, ¿no? Justamente este templo va a tener como un cambio trascendente hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Miren cómo lo van a convertir. Van a hacer crecer a los torres campanario, dándole pues este aspecto neogótico, ¿no? Prácticamente con esto se estaba destruyendo la imagen original. Si la comparamos, miren la gran diferencia, ¿no? Con estas imágenes neogóticas. Por el hecho de que Lima era pues la capital, en este caso ya de la República, con el hecho de emular la presencia de diputaciones contemporáneas, diríamos así, de vanguardia por aquella época, en la cual se están dando la introducción de estilos como el neogótico, por ejemplo. Entonces, este tipo de obras era muy común en muchos templos, ¿no? Entonces, miren esta foto entre el Girón Cayán y el Girón Azángaro, o calle del Gato, ¿no? Prácticamente mantuvo pues esta silueta de una estructura gótica por muchos años. Ya se van ya a mediados casi del siglo XX, más o menos 1945, por allí, es cuando nuevamente se van a hacer trabajos de recuperación de la imagen antigua de San Pedro, ¿no? Ahí van a recuperar a esta forma, ¿no? Que es lo que actualmente se mantiene. Y este es pues el famoso templo de San Pedro. Como habíamos dicho, nació bajo el nombre de San Pablo. Era el colegio máximo de la Compañía de Jesús de San Pablo. Y se va a iniciar con el proyecto del padre jesuita Martín de Espitarte, ¿no? Justamente este templo que vemos aquí en esta planta, desde esa época, de Martín de Espitarte. Y esta distribución del templo, con tres naves, nave central más ancha, un transepto corto, el crucero bien marcado por una cúpula sobre pechinas, que son parte de ese lenguaje común a todos los templos de la compañía. Todo esto está inspirado en los planos del famoso Jesús de Roma. Y dice la historia que esos planos los trajo aquí al Perú el padre jesuita Nicolás Durán Strilli en 1603. En la muerte de Aispitarte en 1637 entra a la dirección de obra el maestro Esteban Izquierdo y se consagra el templo en 1638.
¿no? Y bueno, como la imagen pues, que tenía es totalmente renacentista. Después de la expulsión de los jesuitas en 1767, el templo pasa, de todos los bienes de los jesuitas, pasa a manos del Estado. El Estado administra esos bienes. Y es así que en esa época el Estado manda traer a los religiosos del oratorio de San Felipe Neri, que ellos dirigían el Hospital de San Pedro, y en 1770 el Templo de San Pablo cambia de nombre por la presencia de los oratorianos de San Felipe Neri, que van a utilizar esta infraestructura, ¿no? Y la van a usar bajo el nombre de San Pedro, que es el nombre que actualmente posee. Bueno, en términos de su historia constructiva, originalmente tenía bóvedas de crucería que se van a destruir en el terremoto de 1746, y esas sus bóvedas, ¿no? Especialmente las bóvedas de cañón, se van a reemplazar, ¿no? Por elementos de madera que van a estar en pie hasta 1940. Y actualmente las bóvedas que hoy vemos no están hechas así, de madera entelada, bajo el sistema de la quincha. Son bóvedas encamonadas. Ese término, por favor, anoten bien. Aquí tenemos un plano del conjunto arquitectónico de San Pedro, que funcionó el Colegio Máximo, obviamente con una serie de modificaciones, ¿no? Una serie de modificaciones. El primitivo templo estuvo por este lado, ¿no? Era el primitivo templo, ¿no? Que había sido asignado pues por el virrey, anoten bien, virrey López García de Cosco, que ya lo he mencionado, ¿no? Era un templo que originalmente mantenía pues estas características del gótico isabelino, una sola nave, ¿no? Había sido inaugurado por el arzobispo de Lima, Fray Jerónimo de Loaiza. En el momento de la inauguración asistió allí el propio virrey Francisco de Toledo y todos los miembros de la Real Audiencia. Y en cuanto a ese primer templo, se menciona de que en el retablo mayor estaba una imagen de la Virgen de los Remedios. Y allí dice que acudía siempre a rezar Santa Rosa de Lima. Tan interesante, estas estructuras bastante ligadas pues a estos aspectos históricos, ¿no? La presencia del arzobispo Jerónimo de Loaiza, que hemos hablado de él, el vino de Toledo y ahora Santa Rosa de Lima, que rezaba con la Virgen de los Remedios, ¿no? El primer templo es justamente de la época de Jerónimo Luis del Portillo, que inclusive la historia menciona que él mismo era el que preparaba los adobes, él mismo pisaba el barro para hacer los adobes de Maurício de Sótala. Él era uno de los principales entusiastas en la construcción de los obras, ¿no? Pero ese templo muy pronto pues quedó chico. La orden jesuita tenía una fama enorme. Todos querían ir a las festividades, todos querían asistir a las ceremonias que se daban en San Pablo. Es así que decidieron demoler ese templo y construir un segundo templo, cuya primera piedra se va a edificar hacia 1569 en la fiesta de San Pablo, 29 de junio, 30 de junio, ¿no? Ahí también estuvo el arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, y emplazaron ese segundo templo, ¿no? Aquí, aquí lo voy a marcar, este es el tercer templo ya aquí, en este sector, ¿no? El segundo templo. Después, este gran espacio era el ocupado pues por el templo, tenía un atrio, y la nave era paralela a la calle del Gato, ¿no? Calle del Pato, es el nombre. Hoy Girón es Sanga, aquí está, ¿no? Actualmente este templo ya no existe, aquí se han hecho una serie de modificaciones, pero ha quedado este pedazo que corresponde a la portería. Y ese pedazo de la portería se va a convertir después en la capilla de la penitenciaría, la famosa capilla de la penitenciaría, ¿no? La cosa es que este famoso templo, ¿no? Ya no también pues chico,
y se necesitó hacer un cambio drástico de estructuras, cambio drástico inclusive en la distribución del complejo arquitectónico, y si ya en 1624 a 1638 se hace este tercer templo del cual ya hemos hablado, ¿no? El arquitecto Eispitenote. Entonces, este tercer templo ya emula con fuerza al Jesús de Roma, de tres naves, a diferencia del primero y segundo, que eran de una sola nave, ¿no? Y ahí es cuando se empiezan a ubicar, ¿no? Segunda penitenciaría acá, y luego aquí se construye la Virgen de Cofradía de, perdón, la capilla de la Virgen de la Cofradía de O, ¿no? Y este sector se convierte en el portería del convento actualmente. En grandes rasgos, esa es la historia de este conjunto arquitectónico. Esa sería más o menos la expresión del segundo templo, ¿no? Ocupando parte del este, ¿no? ¿No? Miren la planta gótica isabelina del segundo templo. Es importante mencionar que en el caso de los jesuitas existen capillas de la penitenciaría. ¿Y para qué sirve eso? Ahí se practican los ejercicios de penitencia que están establecidos en, digamos, en las normas que fueron dadas por el propio San Ignacio de Loyola, que constituyen y dan solidez a la formación de los jesuitas, que es una formación muy, muy sólida y muy rígida, muy drástica. Es muy fuerte la manera como un jesuita se forma. No hay que tener demasiada vocación para convertirse en jesuita, ¿no? Un poco psicológico, sobre todo, e intelectual muy fuerte. Entonces, esas serían prácticamente, ¿no?, las principales estructuras que van a configurar este antiguo templo y colegio máximo de Santiago. Ya esto es muy importante también mencionar que en estos, sobre todo el primer y segundo templo, van a tener pues allí como elementos ornamentales obras de los grandes maestros jesuitas, como Pedro de Vargas, que hace el retablo mayor, los retablos de estos templos, y también esos retablos van a tener la decoración, tanto en relieves como en lienzos, del padre jesuita Bernardo de Mócrito Vitti. Por favor, esos dos nombres, tómenlos muy, muy en cuenta, ¿no? El nombre de Pedro de Vargas, arquitecto jesuita, que arma pues los retablos, y el padre de Bernardo Demócrito Vitti, que no solo va a hacer trabajos en Lima, sino en Huamanga, en Cusco, en Arequipa, en Juni, en todo el Alto Perú. Entonces, esa es la obra de estos jesuitas. En el caso de Pedro de Vargas y Demócrito Vitti, estamos hablando de una manera muy interesante de evangelizar a través del arte, ¿no?, que es otra de las expresiones, digamos, cumbre de la presencia jesuita en el Perú, ¿no? Ahora, como corolario a todo esto, en el primitivo convento jesuita se va a instaurar la primera imprenta de América. Estamos hablando hacia 1580. Y aunque hay datos de que la primera imprenta se instaló primero en Zurich, que era de los jesuitas, ¿no?, y después en Lima. Entonces, miren la importancia de la orden jesuita, ¿no? Y el editor principal de esa imprenta se llama Antonio Ricardo, un personaje de aquel entonces, que es el que va a hacer trabajar pues, las imprentas, ¿no?, y como parte de una producción intelectual, y sobre todo, en este caso, protagonizada por la orden de su. Tenemos una imagen de la portería. Esta es la portada de la portería del convento. Observamos ahí su neto eh, diseño manierista, muy renacentista, de este primer cuerpo, y el segundo cuerpo ya con elementos barroco. Entonces, este es el ingreso de lo que era pues esa portería del convento, ¿no? Aquí está una imagen de esa portería del convento, una imagen actual. Este pedacito quedó, ya nos da una idea de cómo fue el segundo templo a los jesuitas. Muy bien, ahí está.
bovedierista, pilares toscanos, ¿no? Con estos fustes oceanos, elementos importantes que ya nos dan una idea de la austeridad y solidez que tenía el primitivo templo. Esta es la planta del tercer templo, cual que tenemos en Lima, y vemos los principales elementos, el atrio, ¿no? Tenemos ahí el sotocoro, la nave central, las naves laterales, ¿no? El famoso crucero, coronado por una cúpula sobre pechinas. Aquí está el presbiterio, ¿no? Y a este lado la sacristía. Elementos importantes que toda esta arquitectura que forma en planta una cruz latina con este transepto corto son elementos muy propios de la tipología jesuita. El templo de Arequipa, si recuerdan, es muy parecido a este. El de Cusco tiene una sola nave, no tiene tres, pero el esquema es el mismo. Y en realidad todos los templos jesuitas en el mundo están inspirados en el famoso Jesús de Roma, ¿no? Impresionante que vemos el plano, ¿no? Aquí está la imagen actual del templo de San Pedro, mantiene ese marcado carácter renacentista, que sus torres campanario, el frontón triangular que remarca el frente, y este es el interior. Aquí vemos una imagen del emperador de la cúpula de San Pedro. Una cúpula de naranja, sostenida por cuatro pilares y pechinas. Aquí están los cuatro arcos torales que figuran la iglesia que sostiene a esta impresionante obra. Ahí la vemos. Y en esta parte inferior del clerestorio o tambor vemos un texto latino, ¿no? Donde indica pues tú eres Petrus, eso significa tú eres Pedro. Super tetran edificabo ecclesiam mea. Bueno, y sigue el texto. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Las palabras de Cristo a San Pedro que están en el Evangelio. Tenemos la magnificencia de esta inmensa estructura, están unos detalles de la cúpula, este cenitón, las chinas, los arcos torales, el intercetonado del intrados de cada uno de estos arcos, todo es completo, ¿sí? Tanto es una especialidad amplia, un espacio único, ¿no? Que es lo que caracteriza a estos templos jesuitas, ¿no? Miren las bóvedas de cañón que configuran la nieve del templo, ¿no? Y después los arcos torales. Tenemos otra vista hacia el sotocoro, al fondo, aquí está el sotocoro y aquí arriba el coro. Vemos en este lado izquierdo el púlpito y una serie de elementos que por hacia atrás están mostrándonos la presencia de las naves, ¿no? Ahí tenemos uno de los retablos, este es un retablo muy antiguo, es el retablo de San Estanislao de Kotska, no es propio del Renacimiento español. Posiblemente este retablo estuvo en el primero o en el segundo templo, ¿no? Que lo han traído aquí. Sí. Y estos ya son retablos barrocos. Este es el retablo de San Francisco de Javier, que ya les había mostrado cuando hicimos el tema de nomenclatura de Pablos, ¿no? Ahí está el detalle con la imagen escultórica de San Francisco de Javier, que es otro de los fundadores de la orden jesuita. Este es el retablo de la Sagrada Familia. La exuberancia, la ornamental que tiene, estas columnas salomónicas rematadas en un personaje antropomorfo, ¿no? El fuste es un personaje antropomorfo y encima recién está el capitel. Interesantes ornamentaciones, ¿no? Ahí están las imágenes, bueno, el retablo de la Sagrada Familia que involucra la presencia de Santa Ana, San Joaquín y la Virgen María, como Inmaculada Concepción. Una niña con un manto azul pisando a un dragón y la media luna, ¿no? Entonces, miren, son elementos iconográficos importantísimos, sobre todo que están dando protagonismo a la Virgen María.
y bajo la advocación de Inmaculada Concepción, es un tema muy defendido por los jesuitas. Es otro retablo, es el retablo de San Ignacio de Loyola, el tipo de acabado que tiene, negro, caoba, muy especial, es otra de las características de algunos retablos en Madrid. ¿No? Ahí lo tenemos, el retablo con la imagen de San Ignacio. ¿No? Ahí lo tenemos. Ahí están las famosas columnas salomónicas. La vez pasada, cuando hemos visto el caso del altiplano, hemos hablado de las columnas colladinas. Entonces ahora ya conocemos la diferencia entre una columna colladina, como dice el padre San Cristóbal, y una columna salomónica, que son estos elementos que vemos aquí en la imagen. La columna salomónica tiene esta forma, ¿no? Con estas convexidades que evocan pues a ese entorchamiento que está haciendo el fuste sobre su propio eje. En cambio, la coñadina tiene esto todo recto, el perfil es recto. Es un elemento en helicoide, pero totalmente recto. ¿No? Son elementos que forman parte pues, de la gran riqueza ornamental de la arquitectura peruana. Este es el retablo de San Francisco de Borja, este el famoso santo, también fundador de la orden, tercer general de la compañía, y está pues emparentado a través de su nieto con la dinastía de los Incas, ¿no? Y él a través de sus ancestros con el rey de España, Fernando el Católico, y con el Papa Alejandro VI. Ahí está el detalle de ese retablo, muy interesante, una composición barroca exuberante, es impresionante. Este es uno de los retablos, pero bellísimos, forman parte pues, del acervo de arquitectura. Bueno, este retablo destaca porque en esta parte el basamento, los pedestales de las columnas, aparece la representación de los tetramorfos. Miren, ahí lo tenemos en la fotografía. Aquí están los cuatro evangelistas con sus formas, ¿no? Con sus símbolos, sus atributos. ¿No? San Mateo, San Juan, San Lucas, San Marcos. ¿No? Muy interesantes son estos los tetramorfos, configurando la plana o pedestal de las columnas del primer cuerpo. ¿No? Ahí está el detalle de la imagen de San Francisco de Borja, parte de la ornamentación de este interesante retablo. Otro retablo que destaca pues, en San Pedro es el Cristo de la Contrición, ¿no? Una escenificación del Calvario, donde aparece este impresionante Cristo con un desarrollo anatómico muy, muy perfecto, ¿no? Esa anatomía del crucificado, ¿no? Cómo se configura en este contexto. Aquí está el detalle, ¿no? Y aquí está otra imagen la parte de ese bellísimo retablo. Y una de las joyas que se encuentra en San Pedro, justamente formando parte del muro testero al final de la nave de la epístola, aquí voy a mostrar la imagen, esta es la nave de la epístola, como la luna se proyecta en este arco, que sirve de retablo a esta imagen. Esta es una de las joyas que tiene el arte peruano y americano. Es el famoso Cristo de la Buena Muerte, obra de uno de los grandes escultores españoles, Juan de Mesa y Velasco, un cordobés, ¿no? Un escultor del periodo barroco que estudió en los talleres del más grande representante del arte español, escultor, Juan Martínez Montañés. Por favor, esos nombres bien anotados, ya les estoy avisando. Este famoso Cristo de Juan de Mesa y Velasco es una obra, ¿no? Justamente firmada en 1625. Eso ya nos da a entender pues, que estamos ante una de las obras del arte español que están siendo traídas a América y que aquí van a difundirse, siendo un modelo de inspiración para otros artistas americanos, ¿no? Y está el detalle de ese Cristo.
obra maravillosa, ¿no? No nos olvidemos, Juan de Mesa y Velasco, uno de los discípulos de Juan Martínez Montañés, ¿no? Entonces, un Cristo con una anatomía perfecta, ¿no? Es un trabajo escultórico, pero impresionante. A eso se suma las relaciones que le han dado a la obra, la policromía aplicada, junto pues una sensación única de realismo, como pueden estar apreciando, ¿no? De perfección anatómica increíble, trabajo escultórico muy propio, pues el arte barroco. El barroco, recordemos, es un arte de los sentidos, busca sensibilizar al observador. ¿No? En este caso, uno cuando ve este Cristo se siente pues compungido, se siente impresionado por el profundo realismo de las formas anatómicas, de lo dramático de la escena. ¿No? Miren ese rostro impresionante. Es una obra maravillosa, ¿no? Ahí lo tenemos de diferentes ángulos, ¿no? Es impresionante. Uno dice acá pues una serie de aspectos que forman parte de la comprensión del gran desarrollo que tuvo las artes plásticas en ese siglo del barroco español, en ese periodo, siglo XVII, ¿no? ¿Sí? Varias imágenes que he traído de este Cristo, ¿no? El Cristo de la Buena Muerte, ese es el nombre por el que se conoce esta obra de Juan de Mesa y de Vesco, ¿no? Y otro de los elementos importantísimos que tiene San Pedro, justamente, es este espacio, la sacristía del convento jesuítico, una de las grandes expresiones en cuanto a manifestaciones artísticas que tiene América. Y obvio, por algo, esta estructura se encuentra pues formando parte de la capital del Virrey. No tenía que mostrar esa excelencia, esa opulencia, esa riqueza, ese despliegue artístico. Y este espacio, ¿no? Que está configurado por un sótano con azulejos sevillanos, y esta marquetería barroca, ¿no? Está presidido por este gran lienzo que es del siglo XVI, la coronación de la Virgen María por la Santísima Trinidad. Una obra salida de los pinceles de Bernardo Demócrito Vitti en el siglo XVI. Una obra manierista, es una de las joyas que tiene el Perú. Ahí lo tenemos. Y Vitti, sí, pues prácticamente es un muy jovencito, vino de Italia, se formó en las artes italianas, es un discípulo prácticamente de Miguel Ángel, no sé qué tipo de esta tenemos acá. Y esta es una de esas grandes expresiones, ¿no? Que preside este importante recinto. Esta famosa sacristía es también un espacio histórico, porque justamente un día, viernes 19 de enero del año 2018, a las 7 de la noche, este espacio recibió la visita de este personaje. A ver quién es, a ver qué nos dice, a ver qué nos dice. Brenda, ¿quién es el personaje que está ahí, en ese sillón? Brenda. Arquitecto, buenos días. Ujú. Papa Francisco, San Francisco. Muy bien. Muchas gracias, Brenda. Miren, en este espacio fue recibido el Papa Francisco en el año 2018, en enero, el 19 de enero del año 2018. Entonces, eso ya hace que este espacio sea pues histórico, ¿no? El Papa Francisco ese fue el primer Papa jesuita. Obvio, estaba yendo a visitar un espacio de los jesuitas. Ahí está. Ahí se reunieron todos los padres jesuitas del Perú, fueron a esa visita, ¿no? Y el Papa presidió el acto, ¿no? Entonces, pues,
este recinto está sumando un hecho histórico más a su historia, ¿no? Entonces, miren la importancia de estos recintos. Ahí está visto con la parte posterior, ¿no? Que este es el ingreso hacia el templo, y ahí tenemos la gran riqueza ornamental de estos espacios, que ya nos va a entender, pues, el gran carácter artístico de las obras que configuraban la arquitectura virreinal peruana. Este es otro retablo, lo he traído aquí porque quiero mencionar la presencia de una escultura. Este retablo es de la Virgen de la O. La advocación de la Virgen de la O es justamente ese nombre O, es la primera letra con la que empieza un salmo a la Virgen. Es la Virgen de la expectación del parto. La Virgen está lista para dar a luz. Eso representa esta imagen, ¿no? La Virgen de la O. En este retablo de la Virgen de la O, en este primer cuerpo aparece esta imagen. Es un niño Jesús, se le conoce como el niño Jesús de Huanca, y es una obra ejecutada en 1605. ¿Por qué es importante este niño? ¿No? Ahí lo tenemos. Este niño es importante porque cuando llegan los jesuitas, y sobre todo los jesuitas empiezan a realizar su labor evangélica en el Cusco, el padre Bernardo Vicky elaboró una imagen muy similar a esta. Obviamente esta no es de Vicky, pero muy similar a esta. Y este niño que estamos viendo en la imagen se inspiró en la de Vicky, entonces ya nos da algunos lineamientos, ver cómo fue el original que era de Vicky. Y Vicky armó este niño para el Cusco. ¿Y para qué? A una cofradía que estaba formada por descendientes de incas, que más adelante se va a convertir en una cofradía de indígenas, ¿no? Obviamente la mayoría eran descendientes de incas, y que veneraban a este niño, que es el niño Jesús, pero cada vez que lo veneraban y lo sacaban en procesión, este niño era vestido con indumentaria de indio. Un incu, con sus papapos, ¿no? Coronaban objetos, bueno, sobre su cabeza se coronaban con estos objetos simbólicos de los incas, que es el yauto, la masta y pacha y las plumas. En otras palabras, la imagen del niño Jesús inca era la emulación de la forma como los incas adoraban al sol, cómo vestían al sol, el dios Punchau. Punchau quiere decir el día, el sol al mediodía, esplendoroso, ¿no? Entonces, la forma como los incas reverenciaban al dios sol era, según las crónicas, era mediante una imagen antropomorfa del tamaño de un niño entre 7 y 8 años. Esa imagen de oro puro, oro laminado por dentro del hueco, esa imagen de oro se la vestía, se le colocaba toda la indumentaria que correspondía a la jerarquía de Dios, ¿no? Era pues el único con cierto tipo de tocapos, la folia o pata, ¿no? Luego tenía, ¿no? una pechera de plumas, tenía los aretes, tenía el llauto, que es una trenza con la cual se envolvían la cabeza con varias vueltas, y delante, hacia la frente, teniendo sobre la frente, había unos flecos colorados, ¿no? Eran unos gotas que caían sobre la frente, y esa era la máscara y pacha. Y encima de todo eso, dos plumas de un ave sagrada, el coriquente. Esa era la forma como se vestía nunca, y esa era la forma como se mostraba el dios sol en los templos. Esa indumentaria, esa simbología, se colocaba a ese niño aquí en el Cusco, el niño Jesús Inca. Entonces esta imagen viene de esa tradición. Aquí tenemos el niño Jesús en una exhibición,
¿no? No sé si logran ver debajo del traje español, todavía se mantiene algo de la coloración del incu incaico. El corte de cabello que solo lo tenían los incas, esa era la forma de llevar el cabello de los incas, bien corto, bien claro. Entonces, este niño, en el caso de Cusco, era una estrella, se había hecho para la cofradía de indios, el padre Bernardo Vitti, y ese niño se veneraba en la capilla de Loreto, que es la capilla adyacente al templo de la Compañía de Jesús, ¿no? Para dar origen a una serie de expresiones, ¿no? Culturales, sobre todo este tipo de cuadros, ¿no? Cómo se manifestaba el niño Jesús. Y como ya estamos en la época de los españoles, se le colocaba sobre el techo esta representación del sol hecha en oro. O sea, que había un medallón sol. Esa es la manera como se representan a los incas virreinales. Ellos sí llevan un sol en el pecho. ¿No? Los incas prehispánicos no tienen nada en el pecho. En otro tipo de adorno. La cosa es que aquí está la mascarpacha, las plumas de Poritente, el llauto, ¿no? El uncu, la tapa o yacolla y bueno, las sandalias y todos estos elementos, ¿no? Que formaban parte del indumento de este niño Jesús. Y, ¿no? Entonces, este era el patrono de las cofradías indígenas. El principal estaba aquí, en el Cusco, en la compañía, en la capilla de Loreto, ¿no? Y había sido hecho por Vicky. Y este niño que estamos viendo en Lima, bajo el nombre de Niño Jesús de Huanca, hecho en 1605, es también el patrono de una cofradía similar, porque obviamente esta cofradía descendió por todo el virreinato, lo vamos a ver en Arequipa, lo vamos a ver en diferentes pueblos. En Lima, aquí está, esta era la imagen principal. Pero ese culto al niño Jesús Inca duró solamente hasta 1687, cuando llega al Cusco el obispo Manuel de Molinero y Angulo. Y cuando se enteró, habrá visto pues en alguna ceremonia, cuando se enteró que había un niño Jesús, que lo vestían de inca, y que en el fondo era la representación del sol, era rememorar a los antiguos señores incas y a las antiguas divinidades incaicas. Verlas otra vez en la memoria de la gente, el obispo Molinero se escandalizó y prohibió su culto, lo prohibió. Entonces ordenó de que nunca más se saque a esos niños y al contrario se destruyan esas imágenes, que si es que no se va a destruir la imagen, que le cambien el tipo de ropaje y que le coloquen ropajes europeos, coronas europeas, ¿no? Y es así que va a surgir esta imagen muy similar al niño Jesús de Praga, ¿no? Entonces ahí está surgiendo esa colocación con vestimentas europeas. Si no quieren hacer eso, la imagen debe ser destruida. Entonces, así desapareció el culto al niño Jesús. Y en el caso de Cusco, dicen los historiadores de que ese niño posiblemente haya sido escondido y esté en alguna parte del templo de San Jerónimo. No está asociado a los cultos, porque el culto como niño Jesús Inca se va a mantener en secreto en San Jerónimo. Incluso algunos dicen que hasta la fecha todavía se mantiene, pero ya no con la imagen original. Y este niño Jesús Inca que representa el Punchau, les voy a mostrar aquí la imagen que tenemos del Punchau. El Punchau fue una escultura en oro que representaba el sol, lo vestían como Inca, y que fue uno de los objetos que capturó el capitán español Martín García Oñaz de Loyola. Aquí está el dibujo de Guamampoma, que nos muestra el momento de la captura de Tupac Amaru. Aquí está el capitán español Loyola, ¿no? Y justamente este otro español, ¿no? Que justamente se llama Gaspar Flores. Gaspar Flores está llevando en su mano izquierda la imagen del sol y vestida con estas las plumas, la mascaripacha, los aretes, todo. Este es el Punchau. La historia del Punchau se pierde con esta captura. ¿Qué suerte habrá corrido esa imagen? No lo sabemos. Pero aquí está.
lo están trayendo como trofeo junto con el Inca. Capturaba el Inca y la representación máxima del sol que alguna vez estuvo en el Coricancha, y esa imagen fue traída en Cusco y aquí desapareció. Y venía de corolario, ¿quién fue Gaspar Flores? Gaspar Flores es un cabucero de la Guardia del Virrey Toledo, estuvo al mando de Martín García Oñas de Loyola, ¿no? Era su subalterno. Este señor es el padre de Santa Rosa de Lima. Y este señor vivió en el Cusco. Ojo, tuvo familia aquí en el Cusco y después fue destacado a Lima. En las cercanías de Lima le dieron una hacienda, ¿no? Quibes, la zona de lo que hoy es Santa Rosa de Quibes. Y al irse, él se fue con su familia, especialmente con sus hijos mayores. Uno de esos hijos mayores, su hijo, es Santa Rosa de Lima, que nació en el Cusco. Ojo. Entonces, miren cuánta historia está, ¿no? Aquí en este gráfico, Don Felipe Guamampoma. Aquí otra vista, ¿no? El famoso niño Jesús. Entonces, miren estos cortos rasgos históricos asociados a obras de arte, expresiones arquitectónicas, ya nos están dando una idea de la fuerte presencia de la orden jesuita aquí en el Perú, sobre todo el templo de San Pedro, que es una de las joyas que tiene la arquitectura bíblica peruana y que se encuentra en la ciudad del. Está aquí, por favor, si no quiero escuchar comentarios vuestros. A ver qué nos dice Freddy. Freddy, por favor, algunos comentarios sobre lo que hemos visto. Muy buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, Freddy. Sí, este arquitecto muy interesante, ¿no? Como em, la cultura incaica ha sido quitada de manera no tan fácil, ¿no? Am, si bien es cierto, llegó la religión y todo eso, pero la gente en sí, dentro de ellos, seguía aún teniendo esa creencia. Y creo que por esa misma razón apareció este niño también, el niño Jesús de Huanca, que en sí ellos sabían, en el interior de ellos mismos, sabían que en sí estaban adorando tal vez al dios Sol y todo eso. Y creo que una de las razones también que de la expulsión de los jesuitas fue eso, porque creo que en la educación que ellos daban, les daban un poco más de libertad. Creo que se enteraron eso las cabezas, los, las cabezas o gobernantes, los españoles, y por esa razón creo que también los expulsaron. Muchísimas gracias, Freddy, por tu valioso comentario. No, efectivamente, el hecho de tener, y sobre todo, darle legitimidad a un culto que involucra a un niño Jesús que está evocando al dios Sol, al Punchao, a un niño Jesús que está vestido como Inca, ya nos está indicando claramente que la orden jesuita tenía un compromiso con las antiguas tradiciones incaicas. Trataba de, como se dice, compenetrarse con el mundo andino, con esa gente que estaba siendo sometida, pero de paso, ahora el jesuita estaba enraizándose con ellos, por eso esos índices matrimoniales, y en este caso el hecho de contribuir a que se mantenga firme el culto del sol, al pecho, ¿no? ¿Qué buscaban los jesuitas con todo eso? Y el hecho mismo de, digamos, verse entroncado o entroncar a los descendientes de sus fundadores con miembros de la realeza inca, ¿no sería que ellos buscaban en algún momento manejar estos territorios de forma independiente? Como tú dices, eso puede haber sido motivo a que la corona española ponga pues punto final, porque esos intereses eran muy peligrosos desde el punto de vista político a los intereses de España, ¿no? Entonces, hay mucho que estudiar en cuanto a los aspectos de la esencia jesuítica
en el Perú. Estas obras de arte, estos elementos nos ayudan a interpretar esos acontecimientos. Miren cuán amplio es el estudio de la historia del arte, cómo a través de estos objetos estamos estudiando historia, cómo a través de la arquitectura, las pinturas, las esculturas, hablamos de historia, ¿no? Desde ese punto de vista reflexivo, crítico. Mil gracias por tus comentarios. Ahora vamos a pasar a otro capítulo. Vamos a hablar sobre el conjunto monumental de San Francisco de Lima. ¿No? Y aquí en la imagen justamente estamos viendo la Basílica de San Francisco, ¿no? Y el convento, aquí al lado izquierdo, el convento franciscano del Nombre de Jesús. Ese es el nombre completo que tiene este imponente obra, ¿no? Imponente y destacada obra, ¿no? Que está aquí en el Perú. La estructura que estamos viendo en la imagen es obra de los alífes arquitectos, ¿no? Constantino de Vasconcelos y el maestro Manuel Escobar, más o menos entre 1657 y 1674. Es un edificio de estilo barroco, hay mucha influencia morisca, como vamos a ver más adelante, pero esta portada barroca es pues una de las más interesantes, está hecha en piedra, la piedra traída desde Panamá, por si acaso, ¿no? Es una de las más suntuosas de América, es una portada sin su simplicidad, ya la hemos estudiado, ¿no? Estas famosas portadas semi-retablo, sabemos de qué se trata, ¿no? Y muchos estudiosos incluso mencionan de que esta portada es la que va a influenciar a muchas portadas del propio, ¿no? El dato histórico importante de señalar es que cuando llegó al Perú el obispo del Cusco, Manuel de Mollinero y Angulo, antes de venir al Cusco, obvio tuvo que estar en Lima, y se entronisó, tomó posesión de su diócesis aquí en este templo. Aquí se celebró la misa de entronización de Monseñor pues, Manuel de Molinedo y Angulo. O sea, es otro aspecto histórico que se suma a la trascendencia de esta interesante estructura, ¿no? Para contextualizar un poco a los franciscanos en el Perú, no vamos a repetir esta imagen que ya lo habíamos explicado. ¿Cuál es la presencia de la orden franciscana en el Perú de América? Hemos hablado que el primer franciscano que llegó con Francisco Pizarro es Fray Marcos de Niza, ¿no? Es uno de los primeros que está presente entre 1531 y 1532. Y cuando se establecen los franciscanos en estos nuevos territorios que están en proceso de conquista, ¿no? Justamente van a establecer una casa aquí en el Cusco, una casa matriz en el Cusco. La orden franciscana en el Perú dependía directamente, hablando ya en términos de la organización de la propia orden franciscana, dependía del Comisariato General de Indias o del Comisario General que tiene su sede en el Virreinato de la Nueva España, en la Ciudad de México. O sea, dependían de México. Los primeros franciscanos dependen de México. Y eso va a durar hasta 1553, cuando recién desde Roma se establece la creación de la provincia franciscana de los 12 apóstoles, que es la que hoy hasta hoy se mantiene. Miren la antigüedad que tiene. En 1553 establece la famosa provincia franciscana de los 12 apóstoles. Y el primer franciscano que está a cargo, bajo el título de comisario general en Perú, separándose ya en el comisariado que está en México, es Fray Francisco de la Victoria. Y la casa donde va a gobernar a la provincia de los 12 apóstoles se establece en el convento de Lima, ¿no? Que aquí en esta imagen lo estamos viendo, ¿no? Aquí en este sector inferior izquierdo. Y a partir de esta provincia de los 12 apóstoles, que era un territorio inmenso, ¿no? Está pues desde
el sur de Panamá, esta Tierra del Fuego, era inmenso. Desde el punto de vista, obviamente, de la jurisdicción franciscana, cada orden religiosa va a tener su propia jurisdicción. La provincia de los 12 apóstoles va a ser la base desde la cual, a partir, ¿no?, de 1568, se van a establecer, se van a desgafar, como dicen los historiadores. En este caso estoy usando la bibliografía de la doctora Irma Barriga Calle. Se van a desgafar, ese es el término que ella utiliza en su texto. De la provincia de los 12 apóstoles se desgajan estas otras provincias: Santa Fe de Bogotá, la Santísima Trinidad de Chile, San Francisco de Quito y San Antonio de los Charcas. Santa Fe de Bogotá está, pues, es la cabeza de la provincia franciscana que ocupa esa zona de Bogotá. La Santísima Trinidad de Chile, zona, pues, de Santiago de Chile. San Francisco de Quito, está en Quito, lo que hoy es Ecuador. Y San Antonio de los Charcas era la capital de una importante provincia que involucraba el Alto Perú, y su capital, Cusco. Entonces, Cusco es San Antonio de los Charcas. La cabeza, aquí está, Lima, provincia de los 12 apóstoles. Aquí está Bogotá, el templo de San Francisco de Bogotá. Aquí está Santiago de Chile, Quito, del cual ya hemos hablado algo, y aquí está Cusco. Cusco como cabeza de la provincia franciscana de San Antonio de los Charcas. Estos datos, por favor, son muy importantes porque ya nos permiten contextualizar la presencia de esta importante orden religiosa en el Perú. Aboquémonos ahora, aboquémonos a estudiar estos conceptos de lo que significa el arte, la arquitectura, justamente acá, en la casa donde funciona el Comisariato General del Perú, la provincia de los 12 apóstoles. Aquí hemos estudiado esto. Uno de los testimonios más representativos en cuanto a arte, arquitectura y sobre todo cultura, sigue bien, ¿no? Es uno de los espacios, pues, con mucha historia, mucha presencia cultural que tiene el Perú, ¿no? Veamos algunos datos. En primer lugar, el solar que nos tocó ocupar, ¿no?, y que se va a generar a partir de la fundación de la ciudad de Los Reyes en 1535, es un solar muy grande, es una manzana muy grande, cercana al río Rima. Aquí está el río Rima. Por ahí está pasando el río Rima. Entonces, es toda una manzana enorme que les correspondió a los franciscanos. Ahí tenemos una aerofotografía de 1943, tomada por el Servicio Aerofotográfico Nacional, y vemos todo el conjunto monumental de San Francisco de Lima. Todo lo que hoy es el Jirón Amazonas por acá, el Jirón Ayacucho por acá, el Jirón Ancash por acá. De este lado, el río Lima. Aquí estaban las atarazanas del río Lima, ¿no? Una serie de obras de protección ribereña en el río Lima, que, como ya hemos mencionado muchas veces por aquí, de Guaguayco, ahí inundado todo Lima. La cosa es que el convento se situaba así. Dentro de esta manzana, fíjense, la manzana que incluso rompe el concepto del damero propio de la estructura urbana de Lima, ahí se ubica delante de este atrio, ¿no?, el templo de San Francisco, la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, la capilla de la Virgen del Milagro. Ahorita le voy a poner nombres. Aquí está uno de los claustros, el claustro principal, y así una serie de claustros con capillas, huertas, otras capillas por este lado. Miren, todo un complejo arquitectónico importantísimo. Le voy a poner los nombres a esta diapositiva, ¿no? Ahí están. Entonces, para que más o menos nos ubiquemos cómo era este convento de San Francisco, ¿no? Aquí tenemos, pues, el número 1, el atrio, la Basílica de San Francisco, el claustro mayor o principal,
Este se llama el claustro de la Pimienta, ese es el nombre que tiene. Este es el templo de Nuestra Señora de Soledad, que no pertenece a los franciscanos, es diferente, pero arquitectónicamente hace una unidad, un ambiente urbano monumental. A este otro lado, el templo de la Virgen del Milagro, a este costadito hacia el Girón Ancash. Por este otro lado está la sacristía, un espacio importantísimo que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este es el claustro de San Francisco Solano, esto no se puede visitar, esto ya forma parte de la vida interna de la orden franciscana actualmente. Por aquí está el claustro que se llama del Teologado, ¿no? Este otro es el claustro del noviciado, ¿no? Y aquí hay una antigua capilla. Esos son los principales componentes de esta interesante estructura. ¿Qué pasó? Resulta de que llega el siglo XX, llegan las ideas de modernidad, el progreso, asociado a la presencia de vehículos. El hecho de colocar vehículos significaba pues que el Perú iba a desarrollar, Lima sobre todo, iba a desarrollar de manera enorme. Así se pensaba hace 100 años, justamente hace 100 años, un pensamiento que hoy ya nos consideramos obsoleto. Y dentro de esa forma de pensamiento, se empezó pues a modernizar la plaza urbana de Lima para hacerla accesible al gran tráfico motorizado. Se quería crear grandes avenidas, ¿no? De gran sección para introducir allí vehículos de transporte urbano que van a favorecer a la gente necesitada para llevarla de un sitio a otro. Y bueno, ideas de progreso y modernidad y que en nada tomaban en cuenta la infraestructura preexistente. Y se planteó la construcción de la famosa avenida Abancay, hoy una de las vías más contaminadas que tiene el Perú. Y es así que en el siglo XX se traza la la avenida Abancay. Miren por dónde está pasando la avenida Abancay. Partiendo en dos el conjunto monumental de San Francisco, por medios claustros y una serie de espacios, ¿no? Ahí está la sección de la famosa avenida Abancay. Y tristemente este proyecto se hizo. Imaginamos. Ahí está una aerofotografía del año 2023, hace poquito. Aquí está la avenida Abancay. Aquí está el conjunto monumental de San Francisco con sus claustros, esta parte que hemos mencionado. Ahí la tenemos. La vía Abancay como un elemento que ha desarticulado, ha partido a esta otra importante parte de la manzana monumental de San Francisco. Miren, ahí están los claustros, ahí están las capillas, algunas edificaciones, y hoy esta es una zona pues totalmente deprimida. Aquí han estado el franciscano, es una zona incluso hasta de alto contenido delincuencial. Miren lo que generan estos proyectos aparentemente traídos como espacios de desarrollo, pero que como no han sido pensados de forma integral, y aquí estamos haciendo la crítica correspondiente, entonces no, pues espacios, elementos suburbanos donde se mueve una subcultura y que hoy son focos incluso de actos, bueno, focos de delincuencia. Y ahí está el patrimonio, destrozándose cada día y nadie se ve. Es impresionante esto. Esta foto he querido pues traer porque es importante ya que forma parte de la triste historia de este gran conjunto monumental. Y bueno, en esta parte está un proyecto que se hizo con la Municipalidad Metropolitana de Lima, es el Parque de la Muralla, de la época del alcalde Alberto Andrade todavía, ¿no? Justamente se destacan fragmentos de la muralla de Lima, las atrasanas obras de contención del río Yuna. Aquí está. Entonces, esa es parte de la historia de este conjunto monumental, ¿no? Aquí está una imagen del día de la inauguración de esa avenida Abancay, 2 de junio de 1960.
41 más o menos, ahí está, ¿no? De Leontay con este edificio que más adelante vamos a estudiar. En aquel entonces el Ministerio de Educación. Bueno, todo esto vamos a estudiar después. Aquí está parte de la Biblioteca Nacional, lo que está en la espalda de San Pedro. Y esta es la famosa Avenida Bancay. Pero aquí se ven fotos, se le ve bonita. Y aquí en otro aspecto. Bien. La cosa es que el conjunto monumental de San Francisco, este pedazo que ha quedado acá, este sector que no vemos en esta fotografía del 2023, pese a haber sido mutilado y tener el otro sector ya totalmente desarticulado, con los valores patrimoniales que posee, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Año de inscripción, 1988. Miren, el conjunto monumental de San Francisco ya era patrimonio. Y en aquel entonces el Perú tenía tres patrimonios: Machu Picchu, la ciudad del Cusco y el conjunto monumental de San Francisco de Lima. Y dicen, por haber sido declarado solo el conjunto del templo y convento de San Francisco como patrimonio cultural de la humanidad, ya se estarán imaginando los grandes valores patrimoniales que están contenidos aquí, ¿no? Aquí está el plano, ¿no? Justamente es un plano que hace en aquel entonces el Instituto Nacional de Cultura, que está en el rótulo, que muestra pues el plano de áreas de intervención de emergencia de este conjunto monumental de San Francisco, donde destaca el templo, ahí está, ¿no? La capilla de la Virgen del Milagro, por este lado la portería del convento con estos claustros, el primer claustro y estos otros claustros, ¿no? Que forman parte ya del convento. Y aquí marcadas están las áreas de intervención de urgencia. Pero vamos a utilizar este plano para ver, pues, qué elementos importantes hay, ¿no? Sobre todo cómo destaca el templo con sus tres naves, su transepto. Aquí tiene el crucero rematado por una cúpula sobre pechinas, adosado a este lado del transepto hacia el lado de la epístola, la capilla de la Virgen del Milagro. Por este otro lado, la portería, anteportería, la portería, y aquí está el ingreso al primer claustro, con todos sus ambientes como el refectorio, la sala capitular, etcétera. Por este otro lado, otro claustro, y aquí la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, que no pertenece a la orden franciscana. Pero ahí vemos básicamente los principales elementos que configuran este conjunto monumental. Comencemos pues por el templo. ¿Qué elementos posee el templo? Este es el plano, ¿no?, del templo de San Francisco. Como podemos ver, este plano tiene tres naves, un transepto, ¿no? El crucero rematado por esta cúpula sobre pechinas y delante un atrio. Por este lado, hacia el lado del Evangelio, está el ingreso hacia el primer claustro, y hacia el otro lado da al atrio que colinda con el jirón Ancash. Con la parte posterior, aquí estaría la sacristía del convento. Y aquí va a aparecer un elemento importantísimo, porque por este sector que es la antesacristía, y lo estoy señalando, por ahí es el ingreso a un impresionante conjunto de criptas que hoy se conocen con el nombre de las criptas o catacumbas de San Francisco. Toda esta nave, todas estas naves, todas están levantadas sobre criptas de empedamiento, ¿no?, que es un elemento que caracteriza esta impresionante estructura, ¿no? Aquí tenemos el plano de San Francisco y aquí voy a colocar los principales elementos arquitectónicos para que conozcamos la terminología correspondiente, ¿no? Ahí está, ¿no?, la capilla mayor o presbiterio, por eso por favor no nos olvidemos, la nave principal, el sotocoro, encima estará el coro, el transepto, ¿bien?, todo esto que estoy señalando. Este sector de intersección de transepto con la nave central se llama crucero, donde está esta cúpula sostenida por pechinas,
¿no? Es el famoso crucero. Las naves laterales, nave de la epístola, nave del evangelio, portada de pies, aquí, la portada lateral, por este lado, y el atrio en forma de L. Eso, aquí está. Por este lado, el claustro principal, por aquí la antesacristía, la sacristía, y en este sector de la antesacristía el ingreso a las criptas, que están debajo de todo este sector, ¿no? De todo los niveles. Entonces, miren, este es el esquema del famoso templo de San Francisco. El ingreso a las criptas está marcado por acá, miren cómo es debajo. Este es el plano de esas criptas. Originalmente, debajo de cada retablo, de cada capilla, si regresa al plano anterior, debajo de cada uno de estos retablos que están aquí, había, pues, bueno, como recuerdo, era una advocación diferente. Existía toda una cofradía de fieles asociados que veneraban a un determinado santo que está ahí entronizado en estos retablos. La cofradía tenía el derecho de construir una cripta debajo de su no accesible por estos espacios. Y además de eso, existían otras criptas, la principal, que estaba debajo del presbiterio, ¿no? De todo este sector, habían criptas, y ahí en estas criptas principales se enterraban personajes importantes y obviamente miembros de la orden franciscana, los propios frailes tenían derecho a enterrarse allí. Y la gente que eran devotos, eran miembros de las cofradías, tenían el derecho de enterrarse debajo de las criptas que correspondían a sus rituales. Pero llegó un momento en el cual era tal la cantidad de criptas y llegó también el auge del turismo, siglo XX, entonces decidieron mostrar esas criptas. Y para ello se hizo un proyecto que involucró unir las diferentes criptas, rompiendo muros, a fin de generar todo un circuito. Este es el ingreso. Aquí está la anteportería, perdón, la antesacristía. Uno ingresa por acá y aquí está ya un elemento subterráneo. Miren estas columnas, esos pilares de ladrillo. Esto está bajo el presbiterio y aquí están los principales enterramientos donde se sepultaban los sacerdotes. Y aquí se ha creado un conjunto, unas galerías que articulan a las demás criptas, que están situadas debajo de cada retablo, ¿no? Para generar un circuito y que concluye pues en esta zona. Entonces, aquí está el esquema de planta de esas criptas que hoy se les conoce como cumbas. Por si acaso, la palabra catacumba es una palabra, es un topónimo de un sitio específico de Roma, del sur de la ciudad de Roma, de donde se extraía todo volcánico para la construcción, y en esas galerías, producto de las excavaciones para sacar la toba, ahí se empezó a utilizar, especialmente en el siglo I, siglo II después de Cristo, empezaron a utilizar esas galerías subterráneas como espacios para entrenamiento, generándose pues, un conjunto de cementerio gigantesco de varias áreas de extinción. Esas eran las catacumbas. Y después, la palabrita catacumbas, por extensión, se va a utilizar para adjetivar a todas las criptas que tienen carácter funeral. Por eso es que aquí en Lima, ¿no? La Basílica de San Francisco se caracteriza por la presencia de estas catacumbas. Este es el plano principal claustro, la planta baja, el claustro bajo. Estos elementos que están marcados en celeste, cada uno de ellos se llama panda. Aquí están las arquerías que definen esas galerías. Aquí está el diseño de ese patio con la fuente central, 4 cuadrantes, y está simbolizando esos 4 cuadrantes a los 4 ríos que salían del paraíso, porque este diseño del patio emula, como en todo convento, como en todo monasterio, emula al paraíso terrenal y que tiene una fuente central, fuente de agua viva, ¿no? De donde salen esos ramales de agua que están simbolizando a los 4 ríos que salían del Edén,
¿no? Girón, Pisón, Giriquel y Éufrates. Eso es lo que simboliza esto. Y hay 4 fuentes menores, ¿no? Cada una de ellas está representando el agua de esos ríos. En otras palabras, dentro del convento se tiene una representación del cosmos desde la perspectiva bíblica, ¿no? Si bien es cierto, el patio ha tratado una porción del cielo, ¿no? La parte inferior, que es la porción de tierra, representa al paraíso que hay en el medio. En ese contexto, el claustro principal está hacia el lado norte del templo de San Francisco. Aquí vemos la anteportería del convento, la portería del convento, un vestíbulo de donde parte una escalera que la vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Y ahí empiezan a articularse una serie de espacios muy importantes como la sala capitular, que hoy ya no funciona como sala capitular, la sala de profundis, que tiene también sus criptas de entrenamiento debajo, ¿no? Y por este lado, el gran refectorio, donde se exhibe un lienzo de Diego de la Puente, un sacerdote jesuita, que representa la última cena. Y por este otro lado, la antesacristía, que permite ingresar por debajo a las criptas, ¿no? Que están exactamente debajo del presbiterio y naves del templo. Bien, es todo un circuito muy interesante. Ya nos están dando a entender qué espacios están articulados ahí. Sobre todo vamos a destacar la gran escalera monumental que está acá, la portería. Encima de esta portería y anteportería está la biblioteca, ¿no? Luego destaca la sala capitular por aquí, la sala de profundis, el refectorio por ese lienzo y el ingreso de las catacumbas. Este es el claustro alto, ¿no? El claustro de segundo nivel. Aquí está esa escalera cubierta por una cúpula. Aquí está la biblioteca y a la vez el ingreso al coro, ¿no? Está encima del sotocoro. Entonces, bien, básicamente estos son los elementos de esta impresionante estructura, ¿no? Miren, este es el conjunto monumental. El primer plano está en la capilla de la Virgen del Milagro. Ahí está el conjunto de San Francisco con su cúpula, sus 2 torres campanario, el atrio, ¿no? Ahí tenemos algunos datos técnicos, 30 metros de altura. Aquí está la famosa portada semi-retablo, el escudo papal, que ya hemos explicado por qué llevan el escudo papal los edificios franciscanos. Y aquí tenemos la elevación lateral con puerta lateral, ¿no? Los campanarios, miren la escala humana, el atrio, el santuario de la Virgen del Milagro, ¿no? Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. La siguiente clase me imagino que nos tocará ya de forma presencial el día de lunes. Y tengo entendido que habíamos quedado en que vamos a dar ese día una práctica conectada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Así es. Sí, me dijo que mandaron una encuesta a mis compañeros y mis compañeros votaron para que la práctica sea el día viernes. No sé si... Miren, sale aquí una semana. Es que, ¿Sí? claro, sí. Bien, perfecto. No, no hay problema. Por favor, eso mándamelo para que lo tenga ya anotado en el WhatsApp, para que yo también me organice el tiempo. Por favor, para que programe el examen. Nuestra práctica sería de aquí a una semana. ¿Está bien? Sí, arquitecto, yo le envío. Listo. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Ya tenemos un buen